¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuánto tiempo pasamos en la búsqueda de la felicidad, la riqueza o el éxito? ¿Cuánto tiempo dedicamos a preocuparnos por el pasado o planificar el futuro? El tiempo, amigos míos, es el único recurso que nunca podemos recuperar. Es un recurso finito, un tesoro efímero muy valioso que a menudo damos por sentado. Pero aquí hay un secreto que ha obsesionado a la humanidad durante siglos, un anhelo universal que todos compartimos sin importar nuestra cultura, edad o estatus social: el deseo de vivir una vida plena y significativa. Todos queremos vivir con un propósito, experimentar la alegría, el amor y la realización. Y la pregunta que debemos realizarnos es cómo lo logramos. ¿Cómo podemos asegurarnos de que cada minuto de nuestras vidas contribuya a esa búsqueda? Aquí es donde entran en juego las lecciones del estoicismo, una filosofía antigua, pero sorprendentemente relevante que nos guía para maximizar cada minuto de nuestro tiempo diario. En este video, te sumergirás en las profundidades de la sabiduría estoica y descubrirás cómo el tiempo se convierte en un tesoro inigualable cuando se combina con la filosofía. Imagina por un momento que cada segundo que tienes es un tesoro, un regalo único e irrepetible. Los estoicos nos enseñan que el presente es un regalo que a menudo damos por sentado en nuestra vida cotidiana. Vivir conforme a la naturaleza es un principio fundamental del estoicismo. Como seres humanos, somos parte de la naturaleza misma y al conectarnos con ella, encontramos sabiduría. Observa la naturaleza. No se preocupa por el pasado ni se angustia por el futuro. Simplemente es. Del mismo modo, vivir en el presente nos permite fluir en armonía con la naturaleza y apreciar la belleza de cada momento. En este contexto de valorar nuestro tiempo, consideremos la sabia frase de Marco Aurelio: la vida es como una larga enfermedad en la niñez. Esta frase nos recuerda que nuestra vida es efímera, como un soplo de viento en la vastedad del universo. Cada momento que tenemos es una oportunidad única para conectarnos con la naturaleza y vivir de acuerdo con su ritmo. Así que te invito a abrazar este momento presente como el regalo que es. Practicar la atención plena y vivir conforme a la naturaleza nos permite encontrar la serenidad en el flujo de la vida, en lugar de solo resistirnos a él. En este regalo del presente, encuentra la paz y la plenitud, como lo enseñaron los grandes estoicos a lo largo de la historia. Cuando hablamos de el presente es un regalo y vivir conforme a la naturaleza, la atención plena emerge como una herramienta poderosa. La atención plena es la práctica de estar completamente presente en el momento actual, sin juzgar ni resistir lo que está sucediendo. Esto se relaciona directamente con el concepto de presentismo, una filosofía que nos recuerda que el momento presente es donde la vida ocurre realmente. Al practicar la atención plena, nos sumergimos en el presente, permitiéndonos apreciar la belleza de cada minuto, tal como es, sin añadir capas innecesarias de preocupación por el pasado o ansiedad por el futuro. Además, la atención plena es una forma de vivir conforme a la naturaleza, ya que la naturaleza misma opera en el presente. Los árboles no se preocupan por el ayer ni por el mañana, simplemente crecen en el momento presente. Los estoicos nos instan a observar la naturaleza y aprender de ella, y la atención plena es una forma de hacerlo. La práctica de la atención plena tiene muchos beneficios, como la reducción del estrés, mejora la toma de decisiones y fortalece la capacidad de concentración. También nos permite vivir de acuerdo con los principios del estoicismo, ya que nos ayuda a distinguir entre lo que está y lo que no está bajo nuestro control, una habilidad fundamental para encontrar la paz interior. A través de la atención plena, podemos apreciar plenamente cada minuto de nuestras vidas, vivir en armonía con la naturaleza y cultivar una mayor serenidad y sabiduría estoica. Como dijo Séneca, la vida es larga si sabes cómo usarla, y la atención plena es una clave para usarla sabiamente, permitiéndonos disfrutar de cada minuto y cada experiencia de nuestra vida. En este viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal, vamos a adentrarnos en uno de los aspectos más profundos del estoicismo: la contemplación de la naturaleza efímera del tiempo. En un mundo donde las agujas del reloj nunca se detienen, es esencial que reflexionemos sobre la brevedad de nuestra existencia y cómo podemos aprovecharla al máximo.
Nos encontramos en un constante viaje en el río del tiempo y cada segundo que pasa es irrecuperable. Los filósofos estoicos, con su perspicacia y sabiduría, nos invitan a detenernos por un momento y considerar la verdadera naturaleza de este recurso que a menudo damos por sentado. En palabras de Marco Aurelio, la naturaleza del universo está en constante cambio. Esta frase de Marco Aurelio cobra un significado muy importante en este viaje. Significa que en esta vida nada es permanente. Todo está en un flujo constante del tiempo. Como el río que nunca fluye igual dos veces, nuestras vidas también están en constante evolución. Cada día, cada minuto que pasa, es un recordatorio de la efímera naturaleza del tiempo. Nuestro tiempo es un recurso no renovable que fluye como arena entre nuestros dedos. No podemos detenerlo ni retrocederlo, pero podemos aprender a darle su debido valor y aprovechar al máximo cada minuto de nuestra vida. Los estoicos nos animan a reflexionar sobre esta realidad. Al reconocer la naturaleza fugaz del tiempo, nos damos cuenta de la importancia de vivir de manera consciente y significativa. Dejemos de desperdiciar nuestros minutos en preocupaciones triviales y nos enfoquemos más en lo que realmente importa. Como Epicteto sabiamente nos recordó, el tiempo es un bien más valioso que el oro o los diamantes. Esta es una verdad universal que, aunque conocida, a menudo ignoramos en nuestras ocupadas vidas. Esto nos permite apreciar cada momento como un regalo único y nos ayuda a ser más conscientes en que invertir nuestro preciado tiempo en lo que realmente nos llena de gozo y a dejar de postergar nuestros sueños, metas y objetivos pensando que siempre habrá un mañana que esperar. Al entender la efímera naturaleza del tiempo, nos convertimos en maestros de nuestras vidas, en lugar de ser esclavos de la rutina y las distracciones. Ahora, adentrémonos en una lección fundamental del estoicismo: aprender del pasado y planificar para el futuro. Los estoicos reconocen que la sabiduría se encuentra en nuestras experiencias pasadas y en la preparación para lo que está por venir. Pero aquí está el giro. Aprender del pasado y planificar para el futuro debe ir de la mano con un principio clave del estoicismo. Los estoicos nos enseñan a distinguir entre lo que está y lo que no está en nuestro control. Esto es esencial para comprender cómo aplicar la sabiduría de nuestras vivencias pasadas y nuestras aspiraciones futuras de manera efectiva. Pero ¿cómo podemos lograr esto? Permítanme contarles una historia que ilustra este punto de manera poderosa. Cierren los ojos por un momento e imaginen a un antiguo filósofo estoico, un buscador de la sabiduría en un mundo tumultuoso. Después de décadas de reflexión y autoexamen, este sabio llegó a una revelación que cambiaría su vida para siempre. En su mente, este filósofo revivió las tormentas de su pasado, los desafíos que habían sacudido su existencia. Pero en lugar de lamentarse por las tormentas pasadas, las abrazó como lecciones valiosas. Se dio cuenta de que su poder estaba en cómo respondía a esas tormentas, no en su origen. Pero aquí viene lo más asombroso. Este antiguo filósofo no se detuvo en el pasado. No, su mente se elevó hacia el futuro, hacia el vasto horizonte de posibilidades que le esperaban. Planificó con diligencia, visualizó su camino hacia la grandeza y se preparó para los desafíos que sabía que vendrían. Pero lo más importante, nunca olvidó el principio estoico que le guiaba: distinguir entre lo que está y lo que no está en nuestro control. Como Epicteto sabiamente afirmó, no podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero siempre podemos elegir cómo respondemos ante ellas. Esta revelación se convirtió en la brújula que orientó su vida. La historia de este filósofo nos recuerda que nuestras vidas están moldeadas por nuestras respuestas a las circunstancias, no por las circunstancias en sí. Aprendiendo del pasado y planificando para el futuro con sabiduría estoica, esta enseñanza que nos legó Epicteto se convierte en un faro de serenidad y virtud en un mundo inconstante. En resumen, las lecciones del pasado y las visiones del futuro son tesoros cuando las combinamos con la sabiduría de distinguir lo que controlamos y lo que no. En cada momento, en cada desafío está la oportunidad de vivir con significado y serenidad. En este punto crucial de nuestro viaje hacia la gestión efectiva del tiempo, nos adentramos en una de las lecciones más poderosas del estoicismo. Controla lo que puedes, acepta lo que no. Esta sabiduría antigua es como un faro que nos guía en la tormenta de la vida moderna.
ayudándonos a tomar el timón de nuestro destino y encontrar paz en medio de las aguas agitadas. Es natural querer controlar todo a nuestro alrededor, pero ¿te has dado cuenta de cuánto estrés y ansiedad genera el afán por controlar lo incontrolable? La verdad es que gastamos una cantidad significativa de nuestro tiempo y energía preocupándonos por cosas que están fuera de nuestro dominio. La virtud consiste en una voluntad que está en acuerdo con la naturaleza. Esta frase de Séneca encapsula la esencia de este principio estoico. Controlar lo que podemos se trata de alinear nuestras acciones con lo que es virtuoso y natural, mientras que aceptar lo que no podemos controlar implica liberarnos de la carga de la preocupación constante por eventos externos. Cuando controlamos lo que podemos y aceptamos lo que no podemos, liberamos una carga emocional enorme. Cuando buscamos maximizar cada minuto, es esencial enfocarnos en lo que está bajo nuestro control directo. Esto significa nuestras acciones, actitudes y respuestas ante las circunstancias. Esto te permite concentrarte en lo que puedes mejorar, en tus valores y en tu crecimiento personal, y así evitamos caer en la trampa de gastar grandes cantidades de energía y tiempo en preocupaciones inútiles. Marco Aurelio nos ofrece una frase estoica poderosa que resume este punto de manera magistral. No esperes que los eventos sucedan como tú quieres. Desea lo que suceda tal como sucede y serás feliz. Esta frase nos recuerda que la verdadera felicidad reside en nuestra capacidad de aceptar la realidad y enfocarnos en lo que podemos controlar. Cuando asumimos la responsabilidad de nuestras vidas, nos volvemos más autónomos y menos vulnerables a las perturbaciones externas. Como Epicteto nos recordó, no tienes que convertirte en el esclavo de nada que no esté bajo tu control. Pero aquí está la verdadera magia. Al aceptar con serenidad lo que no podemos cambiar, encontramos una paz profunda. Ya no estamos en una lucha constante contra fuerzas más allá de nuestro alcance. En lugar de sentirnos abrumados, nos volvemos resilientes y capaces de abrazar cada minuto con gratitud. En conclusión, recordemos siempre, controla lo que puedes, acepta lo que no. En este mundo frenético, esta lección estoica es un faro de sabiduría que nos guía hacia una vida más plena y consciente. Al aplicar esta enseñanza, liberamos tiempo y energía para lo que realmente importa y encontramos paz en medio del caos. Al adoptar esta mentalidad estoica, te conviertes en un maestro de tu propia vida. Aprovechas cada minuto sin la angustia de querer cambiar lo que no puedes. Tus decisiones se vuelven más deliberadas y tu tranquilidad se fortalece. Hablemos sobre algo que solemos dar por sentado, el valor de cada momento. La vida, como sabemos, es una sucesión constante de momentos. Cada uno de ellos es un regalo, una oportunidad única para experimentar, aprender y crecer. Pero ¿cómo podemos relacionar esto con el principio estoico de la indiferencia hacia lo externo? La indiferencia hacia lo externo es uno de los pilares del estoicismo. Significa que no debemos dejar que las circunstancias externas dicten nuestro estado emocional interior. No importa si el mundo a nuestro alrededor está en un alocado caos o en calma. Lo que realmente importa es cómo elegimos responder ante esas circunstancias. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con el valor de cada momento? Aquí está la conexión. Cuando comprendemos que cada momento es valioso, que cada minuto es una oportunidad para vivir de acuerdo con nuestros principios y valores, desarrollamos una indiferencia hacia las distracciones externas. Es fácil distraerse por las preocupaciones mundanas, el estrés en el trabajo, las redes sociales, las noticias negativas. Pero cuando reconocemos el valor intrínseco de cada momento, nuestra perspectiva cambia. Ya no estamos tan influenciados por las circunstancias externas, porque nuestra atención se centra en lo que realmente importa. Como dijo Marco Aurelio, nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Cada momento es una oportunidad para cultivar la virtud, la sabiduría y la serenidad. Practicando la indiferencia hacia lo externo, nos liberamos de la esclavitud, de las preocupaciones superficiales y abrazamos la riqueza de cada instante. Entonces, la próxima vez que sientas que las distracciones externas amenazan tu paz interior, recuerda el valor de cada momento y la indiferencia hacia lo externo. Cultiva la serenidad y enfócate en lo que realmente importa. Vivir una vida auténtica y virtuosa. El tiempo es oro, y cada minuto es una joya que puedes utilizar sabiamente en tu camino hacia la automejora.
En nuestro viaje para maximizar cada minuto, encontramos un tesoro escondido en el corazón del estoicismo: el autoexamen y la reflexión continua. Estos pilares fundamentales nos permiten aprovechar nuestro tiempo de manera más significativa y enriquecedora. ¿Cuántas veces te has detenido a pensar en tus acciones y decisiones diarias? ¿Cuántas veces te has preguntado si estás realmente viviendo de acuerdo con tus valores y metas? Es fácil perderse en la rutina frenética de la vida moderna, pero el estoicismo nos ofrece una brújula interna para navegar en este océano de tiempo. La práctica del autoexamen implica tomarse el tiempo para mirar en lo más profundo de uno mismo. Es como un espejo que nos permite ver nuestras acciones, motivaciones y emociones con claridad. Esto nos ayuda a comprender si estamos tomando decisiones conscientes o si estamos siendo arrastrados por la corriente de la vida sin rumbo fijo. Ahora, aquí está la clave. El autoexamen convierte el tiempo en una oportunidad para el crecimiento personal. Cuando reflexionamos sobre nuestras experiencias, aprendemos de ellas. Cada minuto se convierte en una lección valiosa que nos acerca a la sabiduría y la autenticidad. En palabras del filósofo estoico Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Esta frase encierra la esencia del autoexamen. No podemos controlar todas las circunstancias de la vida, pero siempre podemos elegir cómo respondemos a ellas. El autoexamen nos permite identificar patrones negativos en nuestras acciones y pensamientos y corregirlos. Nos ayuda a ser más conscientes de nuestras prioridades, a mejorar nuestras relaciones y a tomar decisiones más alineadas con nuestros valores. La reflexión continua, por otro lado, nos ayuda a trazar un rumbo hacia el futuro. Nos permite planificar cómo deseamos invertir nuestro tiempo de manera más efectiva. Como Séneca señaló, si no sabes a qué puerto te diriges, ningún viento es favorable. En resumen, el autoexamen y la reflexión continua son las herramientas que transforman el tiempo en un recurso de valor incalculable. Nos invitan a vivir conscientemente, a aprender de cada minuto y a construir un futuro más enriquecedor. En este viaje de descubrimiento, hemos explorado cómo el estoicismo nos brinda las herramientas para maximizar cada minuto de nuestras vidas. Hemos aprendido a valorar el tiempo como el recurso más precioso, a vivir en el presente, a reflexionar sobre nuestras acciones y a planificar para un futuro más significativo. Ahora, te invito a dar un paso hacia una vida más consciente y enriquecedora. No pierdas la oportunidad de recibir más sabiduría estoica y consejos para mejorar tu vida. Si te ha inspirado lo que has visto hasta ahora y deseas continuar enriqueciendo tu vida con estas lecciones, entonces, suscríbete a nuestro canal ahora mismo. No te pierdas ni un solo video futuro que te ayudará a vivir de acuerdo con tus valores y metas, a aprovechar al máximo cada minuto y a encontrar la paz en medio del caos. Imagina cómo estos conocimientos pueden transformar tu vida y convertir cada día en una oportunidad de crecimiento y autenticidad. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campana de notificaciones para estar al tanto de cada nuevo video que compartimos. Hasta la próxima.